la verdad que, por ejemplo, puede ser muy oscuro. En el proceso de aprender en una industria tan difícil el proceso de emprender y aprender, porque cuando tú emprendes, tú vas aprendiendo en el camino. Puede ser muy doloroso. Yo lo he vivido en carne propia, en el sentido de que a mí se me ha acusado, por ejemplo, hasta de crímenes, y yo he tenido que defender con uña y dientes realmente, por ejemplo, la verdad. Por ejemplo, nosotros somos una empresa que nosotros hacemos alrededor de 7 a 8 millones de dólares al año. Si el negocio, haciéndolo bien, no cuadra, no es tu negocio. La policía fue a mi casa, me metió preso. Aquí está la nueva temporada de Con Nacho, donde cada episodio te llevará por un viaje cargado de mucha emoción, momentos de intriga, pero sobre todo momentos de mucho aprendizaje. Experiencias únicas contadas por quienes han tenido que enfrentar grandes desafíos y que lo han llevado a alcanzar grandes cosas. Pero antes, si quieres envolverte en cada episodio, te invito a que te suscribas, comparte este video para que la comunidad crezca, da like y comenta. En estos tiempos que está como de moda el emprendimiento, el emprender, y se ha convertido en uno de los temas favoritos de los coaches motivacionales. Pero ¿qué hay detrás de cada emprendimiento? ¿Cuál es el camino que hay que recorrer para emprender? A veces el camino oscuro. ¿Y cuáles son esas herramientas que se necesitan en el día de hoy para poder emprender? Hoy mi historia me lleva a Allentown, Pensilvania, donde vamos a conversar con un empresario del transporte de carga aquí en Estados Unidos. Vamos a ver el día a día, cuál es el manejo, cómo ha podido lograr lo que ha logrado en este país y cómo se constituye una empresa de transporte de carga aquí en los Estados Unidos. Mano mío, ¿todo bien? Saludos, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Todo bien? Aquí monitoreamos más o menos, ahí tú puedes ver dónde están todas las unidades. Todos esos punticos que tú ves son básicamente camiones. Él es parte de los líderes de la parte mecánica, su nombre es Alberto. Alberto. Sí. Saludos, ¿todo bien? No, de Chile. De Chile para el mundo. Ya. Y entonces, aquí tú tienes todo el control de las unidades que están en la calle, sí, de las que están realmente trabajando. Todo eso tú lo tienes controlado por aquí. Exactamente. A través de GPS, me imagino. Exactamente, yeah, exactamente. Un sistema GPS que están instalados en la unidad, y no solamente de GPS, porque aquí tú puedes, por ejemplo, ver a través de la cámara que tienen las unidades, por ejemplo, en el frente, tú puedes ver lo que la unidad está viendo en el momento. Queremos realmente hacer lo que es un taller de mecánica diésel para diversificar de lo que es la rama de la transportación, ya que el volumen de unidades que nosotros tenemos, o sea, desde el 2019, estamos hablando alrededor de, ahora mismo tenemos como 36 unidades, y el volumen de unidades nos exige tener la mecánica en casa, porque pagar la mano de obra a externos, cuando tú tienes un nivel, por ejemplo, de operaciones como la que nosotros tenemos, básicamente interfieren dos factores, que son el factor tiempo, que es que el mecánico te pueda resolver a la rapidez que tú necesitas, ya que trabajamos con un cliente sumamente exigente, que ahora mismo estamos dedicados realmente a la parte de Amazon. Esto fue una inversión que hicimos hace alrededor de un año. ¿Cuánto puede costar una máquina esa aquí? Bueno, realmente, por ejemplo, esta de alineamiento tanto para camiones como para tráiler, esta cuesta alrededor de 60,000 o 55,000 dólares aproximadamente. Estamos reparando, por ejemplo, la parte de arriba del techo para meter un poquito más de iluminación y condicionar a nivel de branding un poquito más el shop para nosotros comenzar a promocionar para servicios a terceros. El tema de servicio a terceros sería alineamiento, balanceo, y sería también, por ejemplo, cambio de gomas y trabajos pequeños. Porque la verdad es que eso de la mecánica pesada, de
un cambio de un motor, un cambio de transmisión, aparte de que realmente requiere un nivel de certificaciones y de permisos que realmente, por ejemplo, nos permitan a nosotros garantizar el trabajo al cliente, requiere realmente de mucho más tiempo, y ahora mismo, porque el espacio es limitado, tenemos que tratar de sacar la efectividad al lugar. De la transportación en Estados Unidos después del COVID, un antes y después de la pandemia. Bueno, antes de la pandemia yo te puedo decir que la industria de la transportación en el año 2018-2019, yo comencé a finales de 2019, era una industria estable, donde pasaba por sus retos normales, pero definitivamente, o sea, contábamos con una economía por lo menos al nivel de los hidrocarburos, contábamos con una economía que estaba dentro de lo que cabe sostenible y estable. Sí. Durante la pandemia lo que se vio, por ejemplo, en la industria de la transportación fue un aumento excesivo en cuanto a la demanda, ya que todos nosotros estábamos básicamente consumiendo con los delivery de los supermercados, ordenando más cosas por Amazon, no íbamos a los supermercados, y eso fue beneficioso para la industria de la transportación. Post pandemia, yo diría que nos encontramos desde el 2021, finales del 2021, empezando el 2022, nos encontramos en una situación bastante delicada. Hemos visto donde la industria de la transportación ha sufrido una reducción en el pago, por ejemplo, de las cargas y de los fletes a más de un 35-40%. Y bueno, o sea, eso definitivamente, por ejemplo, ha sido negativo para nuestra industria. O sea que pudiéramos decir que lo que se vio desde el 2019 a la fecha es si lo podemos poner en un gráfico, es una gran alta y luego una gran baja, que es la que nos encontramos actualmente. ¿Qué tiempo tiene la LKS ya funcionando? ¿Tú tienes qué tiempo en el país? Yo llegué acá en el 2010, finales del 2017, principios 18. En ese entonces yo me desenvolví como director de mercadeo de una compañía de bienes raíces. LKS nosotros la fundamos a finales del 2019, dígase casi 2 años luego de ya yo haber llegado acá. Sí. Yo no soy transportista, nunca imaginé dedicarme trabajar en este rubro. Sí, dedicarme a la industria. Más sin embargo, a través de un amigo que un día llegó de casualidad a mi casa. Por cierto, tú eres la segunda persona después de esa persona que me visita a mi casa, déjame decirte. Es verdad, yo soy privilegiado de estar aquí. Sí, no privilegiado, pero no tengo la dicha o desdicha realmente, por ejemplo, de contar o tener muchas visitas, etcétera, etcétera. Y por casualidad ese muchacho estaba pasando por un problema personal y me comentó sobre la industria de la transportación, finales del 2019. Por él, me dio curiosidad, yo me entré a la industria de la transportación como inversionista comprando un camión para que él lo maneje, ya que el transportista era él. Yeah. Y luego de eso, ya yo venía, por ejemplo, de previos negocios que había tenido en República Dominicana. Y bueno, o sea, la mente de negociante, comencé a hacer los cálculos de las proyecciones y todo aquello de que cómo sería esto si yo tuvieras 2, que si yo tuvieras 3, que si tú tuvieras 4. Y la industria se prestaba para eso, Nacho, en ese momento. Se prestaba porque estaba bien estable. Sí. Y bueno, o sea, el 2020, como la industria se prestaba para eso, fue un año donde nosotros realmente, o sea, reconfirmamos de que se podía vivir de la industria y le metimos más pasión, más trabajo, comenzamos a crear la estructura que hoy en día, por ejemplo, se conoce, donde nosotros actualmente contamos con una base de datos de alrededor de 40 choferes que trabajan bajo nuestra sombrilla. Todas las unidades son, por ejemplo, pertenecen a la compañía en el sentido de que nosotros no tenemos, por ejemplo, operadores dueños, debido a que es muy complicado el tema de tratar con operadores dueños. La industria realmente tiene tantas regulaciones que es un poco complicado el tema de tú hacer que el prójimo siga las reglas de la industria. Sí, y aquí, por ejemplo, habla que tuvo un tema importante de las regulaciones. ¿Cómo se manejan en términos de regulaciones en Estados Unidos esta industria? Y sobre todo en la compañía
no tan grande como la tuya. Sí. Las compañías no tan grandes como la mía sufren mucho las exigencias, las regulaciones del Departamento de Transportación de Estados Unidos. Yeah. ¿Por qué? Las regulaciones del Departamento de Transportación de Estados Unidos, o sea, pueden ir desde algo tan sencillo como que es mandatorio que el chofer inspeccione su unidad antes de salir, que el chofer mantenga siempre, por ejemplo, un reloj reportando todo el tiempo en el transcurso, mientras está ejecutando su carga, como al punto donde básicamente el chofer es responsable de eso, más sin embargo, la empresa como tal es responsable si el chofer lo hace mal. Sí. No sé si me doy a entender. Sí, claro. Nosotros somos los culpables si el recurso humano falla en una de esas partes funciona. Y lamentablemente no podemos estar con él en el camión 24 horas, 7 días a la semana. ¿Tú entiendes lo que te digo? Sí. Entonces es muy difícil porque tú tienes que tener una persona que sepa todas las reglas y todas las directrices, que esté encima de que los choferes lo estén haciendo bien. Y al mismo tiempo, cuando tú tienes unas operaciones, por ejemplo, como la de nosotros, que son muchos choferes al mismo tiempo en la calle, hay que estar con pinzas tratando básicamente todas estas regulaciones. Sí. No cumpliendo algunas de estas regulaciones, entonces son multas para la empresa, sacan al chofer de servicio, o sea que por consecuencia afectan al cliente. Cuando afectan al cliente, el cliente no se molesta con el chofer, el cliente se molesta con la empresa. Y eso también, por ejemplo, trae repercusiones en nuestra relación con el cliente. Sí, lo afecta de mala manera. O sea, es muy delicado, son muchos detalles que se conjugan al mismo tiempo, que el que tiene una operación con múltiples unidades, básicamente ese es el pan nuestro de cada día. Lo viven a diario. Hay que estar atento a ¿Una multa cuánto puede ser lo más alto que puede llevar la ciudad, multar la compañía en caso de una violación de la ley? De esta magnitud. Depende de la gravedad de la violación. Yo te puedo decir, por ejemplo, nosotros hemos tenido experiencia de multas de hasta $10,000. No por negligencia nuestra, sino sobre todo en mi caso particular, yo comencé en la industria en el 2019 sin conocimiento de la industria. Había muchas cosas que yo desconocía y esas cosas que realmente, por ejemplo, yo te puedo contar una biblia de cosas, ocurrieron sobre todo al principio de nuestras operaciones. Por ejemplo, cuando te digo dependiendo la gravedad de la multa, me refiero, no es lo mismo que a ti te pare un policía porque tú no tengas el cinturón de seguridad, a que te pare el policía y que en la inspección se detecte que hay un olor a alcohol de parte de ti. Sí, ¿tú entiendes? Sí, exacto. Ahí ya el asunto es más grave, porque ahí ya realmente, por ejemplo, es otro nivel. A nosotros, algo así breve que te puedo contar con el tema de la multa de los $10,000, es que a nosotros nos inspeccionó, luego de 2 años de operaciones, el Departamento de Transportación. Es una inspección física que hacen para revisar los récords de todos los choferes activos y que han pasado por la empresa. Y básicamente nosotros no sabíamos al principio de la empresa que teníamos que hacerle exámenes de droga sorpresa a los choferes cada 3 meses. O sea, básicamente cada cuatrimestre del año nosotros tenemos que hacerle exámenes sorpresas a los choferes. Eso fue algo que realmente, por ejemplo, yo me enteré, por así decirlo, me di por enterado mediante estaba ya en la inspección, por no tener eso, no haber cumplido con eso. Sí. Entonces nos multaron, o sea, nos dejaron operar porque sí estábamos correctos en muchas otras cosas, pero sí nos multaron de todos modos con $10,000 aproximadamente. Que pesan, que duelen mucho. Tú sabes que en esto del emprendedurismo, tú sabes que ahora yo en la introducción, de hecho, del video, decía que ahora hay como un modismo del emprendedurismo. O sea, yo creo que los coaches motivacionales ese es el primer punto, como la punta de lanza a esto. Sí. Pero la gente solamente evalúa las bonanzas del que emprende, tú sabes. Sí. Pero el recorrido que hay detrás de un emprendedor es largo. Es fuerte. En el caso tuyo, por ejemplo, ¿cuál ha sido quizás lo más difícil que tú has tenido que superar en LKS, o sea, en esta industria de la transportación en Estados Unidos? Definitivamente la carga legal que conlleva tener un proyecto con tanta exposición. Porque te decía fuera de cámara que
cuando tú tienes un proyecto que nosotros tenemos directamente alrededor de 60 empleados, indirectamente diría que cientos de empleados, Sí. Cualquier cosa que ocurra con uno de esos empleados mientras él se encuentra en teoría trabajando con nosotros, o sea, la repercusión legal llega a esta mesa, como siempre yo trato de decir, o sea, llega a donde mí. Yo he tenido, por ejemplo, que constantemente enfrentar demandas, constantemente cortes, gastos legales. O sea, nosotros tenemos literalmente un abogado que prácticamente es parte del equipo de trabajo a este punto, Sí, ¿sabes? porque ya son muchas situaciones y situaciones muy serias. La resiliencia y la perseverancia con la esperanza de que todo puede y va a mejorar. Definitivamente que es una de las cosas que yo más he tenido, que ha sido el reto más grande para mí, mantenerlas, ¿tú entiendes? Sí. Porque yo vengo de otra industria, la industria del diseño, desarrollo web, vengo de la industria de la comunicación, vengo de la industria de la creatividad, por así decirlo, donde el ambiente es un poco mucho más relajado, diría yo. No te voy a decir un poco, es mucho más relajado, donde tú le quedas mal a un cliente y la repercusión es básicamente tratar de cumplirle al cliente o devolverle su plata. Sí. Acá, si algo sale mal, tu vida puede estar impactada. Si algo sale mal, tu reputación puede estar básicamente impactada, porque cuando ocurre una demanda es básicamente de orden público. Sí. Y la gente que no entiende los detalles detrás puede interpretar y básicamente eso te afecta mucho. Y ahí es donde yo entiendo, haciendo conexión con lo que tú acabas de decir, ahí es donde yo entiendo de que tú tienes que, y donde se reconfirma qué tanto tú quieres ser un emprendedor. Sí. Sí, porque el camino oscuro como que nadie lo menciona. Nadie lo menciona. Y la verdad es que, por ejemplo, puede ser muy oscuro. En el proceso de aprender en una industria tan difícil el proceso de emprender y aprender, porque cuando tú emprendes, tú vas aprendiendo en el camino, puede ser muy doloroso. Puede ser muy doloroso. Yo lo he vivido en carne propia, en el sentido de que a mí se me ha acusado, por ejemplo, hasta de crímenes. Y yo he tenido que defender con uña y dientes realmente, por ejemplo, la verdad, ¿tú entiendes? Que gracias a Dios realmente, por ejemplo, no ha tenido repercusiones al punto de confirmarse nada, por ejemplo, de eso, debido a que lógicamente no estamos tratando de hacer las cosas lo más bien que podamos con el conocimiento que manejamos, ¿entiendes? Porque hay veces que por desconocimiento de algo, tú quizás puedes cometer un error. Ahora, eso no te convierte en un criminal. No. Tú lo que eres un emprendedor, ¿tú entiendes? Sí. Corregir, limpiarte el polvo y seguir adelante, de eso se trata. Y nada, me gustaría que, por ejemplo, las personas que nos están escuchando, que quizás se encuentran en una situación de presión porque la presión hace que tú a veces, por ejemplo, quieras tirar la toalla definitivamente. Sí. Y la lista de fracaso, porque Claro. esto es una cuestión de lista de fracaso. Sí. A veces la gente, yo creo que ahora se vende mucho el éxito de manera como espontánea, de manera sin sacrificio. Sí. Y eso no es cierto, porque tú tienes que acumular una lista larga de fracasos Claro, para tú llegar donde tú quieres llegar. definitivamente. Sí. El gasto operativo de un camión, de una unidad, ¿cuánto podría ser? Y vamos a hablar de un camión, de una unidad que esté bien, o sea, que esté En perfectas condiciones. perfectas condiciones. ¿Cuánto puede ser el gasto operativo de un ¿Cómo tú lo quieres en semanal? semanal, mensual o lo que no importa? Ok, semanal, por ejemplo, yo te podría decir que una unidad, porque la unidad parqueada no tiene gasto operativo, ¿eh? No, ya eso. Pero una unidad que recorra un promedio, dígase de por lo menos 2,000 millas a la semana, tú tienes que por lo menos disponer de unos 1,500 en combustible, tienes que disponer por lo menos de, diría yo que 1,500, por ejemplo, en chofer, y también diría yo que tienes que disponer de, si la unidad es financiada, me imagino, ¿unidad financiada? Sí, ok. sí. Si la unidad financiada tienes que disponer de por lo menos unos 380, 400 dólares semanales, que eso mensual vendría siendo casi 1,200, 1,500 dólares mensuales, que si conseguiste un buen financiamiento. O sea, que estamos hablando de que la utilidad neta, si tú no eres el chofer, ojo, si no eres el chofer, la utilidad neta de una unidad en las condiciones actuales de la industria ronda, si todo está en perfectas condiciones, de 500 a 1,000 dólares semanales. Esa es la neta.
lo que te queda a ti para que tú cubras tu gasto como inversionista, etcétera, etcétera. De ahí tienes que sacar el pago del seguro y el pago, por ejemplo, los 300 y pico de dólares que te digo del financiamiento. vehículo. O sea que limpio quizás te queden algunos 500 pesos. Ya, de una unidad. Sí, semanal. Sí. Como está ahora la industria. Ya. Más sin embargo, eso es haciendo un promedio de 5.500 a 6.000 dólares con la unidad semanalmente grueso. ¿Entiendes? Sí, sí. Yo te puedo decir que si eres el chofer, bueno, pues te quedaría los 500 o los 600 o los 700 que acabamos de hablar, más los 1.500 realmente, por ejemplo, que se gana un chofer en una semana de trabajo. O sea, que te quedarían 2.000 y pico de dólares si eres el chofer semanal. Ser el chofer tiene su ventaja y tiene su desventaja. Porque hay un esfuerzo, sobre todo de la presencia física. No estás en casa, Sí. no estás con los hijos, no estás con tu esposa. Entonces, ese es el sacrificio que de verdad que mi mayor respeto a los choferes que se encuentran hoy día arriesgando literalmente su vida Sí. en este oficio. De todo este proceso, ¿hay algo de lo que te has arrepentido? Te soy sincero, yo me arrepiento de no tener más conocimiento de la industria antes de decidir empezar en la industria. Porque yo conocí la industria desde el punto de vista de un chofer que nunca había tenido realmente, por ejemplo, una unidad. Imagínate tener 36. Sí. ¿Tú entiendes? Sí. Entonces, había muchas cosas relacionadas a las reglas, tantos con las regulaciones del DOT, del Departamento de Transportación, como también con las regulaciones que existen en cada uno de los detalles que se tienen que conjugar para que tú tengas una compañía en el correcto orden, que yo desconocía y yo la fui conociendo con los tropezones. Tú que vienes de República Dominicana, venimos de República Dominicana, ¿es más fácil o más difícil emprender allá que aquí? En Estados Unidos es más difícil emprender correctamente, te lo voy a poner de esa manera. Porque emprender en Estados Unidos es fácil cuando tú no lo haces correctamente. O sea, por ejemplo, si yo quiero comenzar un negocio para venderle a la comunidad algo, bueno, aquí el poder adquisitivo es mayor. Por lo tanto, definitivamente tú vas a vender. Vas a vender más. Y vas a emprender más fácil, ¿entiendes? Sí. En ese aspecto. Ahora, si lo quieres hacer correctamente, dígase, con tu empresa registrada, con el seguro de tu empresa, por ejemplo, al día, por si algo pasa con alguno de tus clientes, tú puedas responder, con tu, por así decirlo, o sea, con tus impuestos bien estructurados, bien planificados para tú poder, por ejemplo, estar en paz todos los años. Yo te diría que es mucho más difícil cuando tú emprendes así en Estados Unidos. En República Dominicana, emprender correctamente es más fácil. Esas situaciones, por ejemplo, que tú dices que has tenido, como todo emprendedor tiene, como todo empresario tiene, momentos difíciles, momentos oscuros, momentos amargos. ¿Cuál ha sido tu herramienta para enfrentar eso? ¿Cómo tú lo has enfrentado? La verdad es que mi equipo de trabajo, mi familia, la familia más cercana que tengo, o sea, han sido realmente, por ejemplo, las personas que me han dicho, ¿de qué te están acusando? Eso es mentira. O sea, y entonces eso te reconfirma de que realmente tú tienes que seguir adelante porque hay gente que confía en ti. Sí. Y tú tienes que seguir adelante porque hay gente que a pesar de lo que digan, a pesar de lo que sea que pasen, no hay ni que confirmarles con prueba de que tú hiciste o no hiciste, porque ellos saben de que tú estás hecho. Y si eso es un tercero que confía en ti, y eso es un tercero que sigue apostando a ti, ¿quién eres tú para no apostar a ti mismo? Sí. No sé si me doy a entender. Sí, Entonces, definitivamente, una de las herramientas que a mí me ha ayudado a poder seguir dando la batalla es cuando yo llego destrozado a la oficina, es cuando yo llego destrozado a mi casa y me dicen, tranquilo, que estamos contigo hasta sin cobrar, tranquilo, que estamos contigo para las que sea. Eso es reconfortante. Es muy reconfortante tú ver el impacto que tú, sin darte cuenta, tienes, por ejemplo, en una comunidad X. Es muy reconfortante el que, a pesar de que yo he tratado de manejar todo esto herméticamente, nunca he salido, por ejemplo, a hablar de las cosas que hemos logrado o no hemos logrado, pero es muy reconfortante tú ver
tú ver que cuando todo se derrumba, hay columnas que salen y emergen de la nada y te dicen, mientras tú te caes, yo estoy aquí aguantándote, tranquilo, vamos a tratar. Y no nada más, por ejemplo, mis compañeros de trabajo que quizás se benefician, por ejemplo, de un salario o que se beneficiaron en algún momento de un salario, sí, sino los proveedores de servicio, Nacho. Cuando tú ves que realmente la gente, o sea, yo tengo, para que tú entiendas, yo tengo una financiera, un amigo financista, que cuando a mí me ocurrió una de las cosas más grandes que me ha ocurrido, que me acusaron de un crimen de fraude de seguro, totalmente injustamente, por un malentendido que, bueno, ya básicamente estamos ya a ley de días de que se aclare. Esa persona no me conoce personalmente, me conoce a través de lo bien o lo mal que se le ha quedado, sí, en el trayecto de este proyecto. Sí. Y recibir una llamada de esa persona y decirme, mira, yo sé que tú no hiciste eso. Y para lo que tú necesites, mis abogados, para lo que tú necesites, mis recursos, para lo que tú necesites, aunque no puedas pagar, aunque no, yo estoy aquí para apoyarte porque yo sé que tú eres inocente de esa situación. Entonces, todo eso por eso es que yo digo que siempre hay que hacer el bien. Sí. Porque sembrar la gente importante, sí, y saben cuando tú realmente eres una buena persona. Sí. La gente que realmente te importa. Y la gente que realmente importa. Si tú tendrías que darle 3 reglas a una gente que quiere emprender, ya sea en esta industria o en cualquier industria, ¿cuáles serían esas 3 reglas? La primera regla sería nunca emprendas un proyecto si tú no sabes manejar tus finanzas personales todavía. Es delicado, muy delicado. Es muy delicado. O sea, tú no vas a aprender a manejar las finanzas de una empresa o de un negocio si tú no sabes manejar las finanzas personales todavía. El segundo sería, luego de que ya tú sepas manejar tus finanzas personales, nunca emprendas un proyecto. Ya cuando el proyecto alcanza cierto volumen, nunca lo emprendas sin tú ponerte un salario y ciertos límites de que este capital no se toca, este capital... Porque he visto muchas empresas que realmente, por ejemplo, fracasan de mi alrededor y lo primero que yo le pregunto, ¿tú tenías un salario? Y todos me dicen que no. Y las personas que somos desorganizadas financieramente nos confundimos con el capital de la empresa y mi capital. Sí. Y a veces la empresa puede que esté en una situación bien, pero como no proyectamos lo que puede pasar adelante, utilizamos el capital de la empresa y asumimos de que ya podemos comprar la buena casa, el buen carro, etcétera, etcétera, y luego nos damos cuenta de que descapitalizamos la empresa y el proyecto que nos está manteniendo muere. Sí. Entonces, eso ahí yo te podría decir que son 2 consejos en uno. Primero, manejar nuestra finanza y luego de que ya nosotros manejemos nuestra finanza, siempre tratar de una manera ortodoxa, una manera tímida, por así decirlo, asignarnos un salario de nuestro propio proyecto hasta que podamos ya alcanzar un nivel de decir, bueno, ya no trabajo para el proyecto, ya ponemos un director, ponemos un gerente y ya ahí tú lo que puedes, por ejemplo, asignarte unos dividendos de los beneficios, etcétera, etcétera. ¿Y una tercera regla cuál sería en todo caso? La tercera regla es tratar de empaparse, por ejemplo, lo más que tú puedas de conocimientos tanto generales que tengan que ver con la administración de tu proyecto, de tu industria, como también, por ejemplo, algo que no falta en los proyectos. Son dos pilares, que es el mercadeo y la administración. Sí. O sea, si se trata de emprender en Estados Unidos, porque tengo entendido de que tú estás dirigido, por ejemplo, a una audiencia híbrida, sí. Si se trata de emprender en Estados Unidos, yo siempre he dicho, Nacho, que una de las principales cosas que tú tienes que hacer a la hora de emprender en el extranjero es empaparte de las reglas, sobre todo fiscales, sí, del extranjero o de donde tú vas a emprender. Porque a veces venimos, por ejemplo, de República Dominicana o venimos de otro país que ya estamos acostumbrados a cómo se manejan las cosas, sí, allá y entendemos o asumimos que es igual.
Y eso no solamente sucede en el caso de las empresas o del emprendedor, eso sucede en la vida diaria. En la vida diaria. Porque yo, por ejemplo, me he encontrado con muchas situaciones en este país que en República Dominicana son casos normales. Y aquí, como por ejemplo, tú pasarte y que el Easy Pass no te leas, por la razón que sea, no te leas, eso te genera un problema. Un problema. Eso te genera un problemón. ¿Por qué? Porque no solamente es que tú tienes una violación, es que eso te pone en se te va acumulando, ¿entiendes? Entonces, se te pone en el récord, sí. tienes repercusiones que literalmente te ponen en una situación que sistemáticamente se puede interpretar como que tú eres un delincuente. Sí. O sea, porque todo lo interpretan. Hay veces que los errores más sencillos, como nosotros somos en este país, somos 300 millones de habitantes promedio, Sí. Han habido tantos casos, no sé si tú te das cuenta, Sí. por ejemplo, tú te vas a Netflix y, Sí. y se te llena la cabeza. Han habido tantos casos que la gente asume que si aparenta ser, es. ¿Tú entiendes? Sí. Entonces, Sí. es delicado. ¿Tú crees que en la parte, por ejemplo, financiera del emprendedor, tú crees que hay muchos proyectos que no crecen o que se desaparecen es precisamente por el mal manejo en términos administrativos? Sí, y por el desconocimiento también en la parte, por ejemplo, tanto fiscal como la parte de cómo mercadearse. Sí, porque, mira, los negocios que son más fáciles, por ejemplo, de emprender, yo siempre he dicho que son los negocios de servicio. Dígase, si tú eres técnico en algo, tú básicamente estás intercambiando tu tiempo y tus conocimientos por recursos, ¿sabes? Yo conozco muchos técnicos en algo que son extremadamente buenos técnicos que realmente le va muy mal porque no saben cómo administrar las cosas cuando la tienen. Sí. Y también que no saben cómo calcular realmente lo que realmente es de ellos. Porque el hecho de que tú hagas $2,000 por ponerte un número redondo, no quiere decir que esos $2,000 son tuyos. Porque al final del año, tú tienes que pagar impuestos de ese ingreso. Y hay veces que tú dices, bueno, me lo pagaron en efectivo. No lo voy a reportar porque realmente me lo dieron en efectivo. Tú no sabes si el que te lo pagó lo reporta que te lo pagó. Sí. Entonces ahí te viene un reporte del IRS donde tú no reportaste los $2,000, pero otra gente sí reportó esos $2,000 que te lo pagó a ti, y ya ahí tú caes en una situación de evasión de impuestos. Sí. Sin darte cuenta. Sin darte cuenta, ¿tú entiendes? Sí. Entonces, yo diría, y aprendí algo de una persona que es muy admirada en nuestra comunidad, que me dijo una vez, me dice David Collado, en uno de esos momentos donde yo tuve acercamientos con él, yo trabajaba con él las cosas que tenían que ver con su página web y todo eso en República Dominicana. Yo quería emprender una importadora de accesorios de celulares en ese entonces. Y un día, yo en su despacho le pregunto, David, si yo mando la mercancía a Miami y en Miami la mando segmentada, para básicamente ahorrarme el tema de pagar los impuestos por el tema de los $200 en República Dominicana. Sí. Recuérdate de eso. Sí, sí. Y el mensaje, para no redundar mucho, David me dijo, mándala pagando tus impuestos, hazlo correctamente, que si ese es tu negocio, tienen que darte los números haciéndolo bien. Entonces, desde ese entonces, yo siempre le digo a todo el mundo, si el negocio haciéndolo bien no cuadra, no es tu negocio. No es un negocio. No es tu negocio. Tienen que dar los números haciéndolo bien, correctamente, todo bien, por las reglas, todo bien, sin evadir nada, porque si no cuadra así, no es tu negocio. De nada te vale, por ejemplo, hacer cientos de miles de dólares, dormirte en tu cama, sabiendo de que mañana te lo pueden quitar todo porque hay algo que tú estás haciendo mal. Sí, algo falla. Exacto. Las acusaciones, yo siempre he dicho que son gratis. Después de la experiencia que yo he tenido, en Estados Unidos todo el mundo sabe que para demandar a alguien tú solamente tienes que saber dos cosas, nombre y apellido. Tú no necesitas ni siquiera la dirección, ni la cédula, ni Social Security, ni nada de eso. Nombre y apellido. Y el abogado, que por lo general siempre los abogados que tú le llevas, que quiero demandar a fulano, él te va a decir que sí, porque el abogado lo que está intercambiando, lo que estamos hablando, su servicio por plata.
Las acusaciones son gratis, más sin embargo, cuando tú tienes el material para defenderte, de que tú sabes que tú lo hiciste bien Sí. y que todo tú lo has hecho bien, tú puedes ser acusado de lo que sea y dormir tranquilo. Por eso yo digo, si no lo vas a hacer bien, no lo hagas. En ese momento, Lázaro, que tú viviste un momento, no sé si puede hablar del tema, Claro. con relación al caso de los seguros, hubo mucha gente que dudó de ti. Sí. Gente muy cercana a mí, que hoy en día lamentablemente no son tan cercanas. Incluso así mismo como hay familiares míos que desde que le dijeron la situación, solamente para que sepan, o sea, fue una situación que literalmente la policía fue a mi casa, me metió preso. O sea, yo duré literalmente unas horas, no fue nada Sí. de mucho rato, yo duré unas horas detenido. Y en un momento como ese que tú te das cuenta quiénes realmente confían en ti a ciegas y quiénes realmente creen que tú eres capaz de cometer hasta un delito. Porque esa situación se hizo pública, aparentemente la fiscalía publicó un artículo en internet donde estaba mi nombre y todo el que leía el artículo, que me vincularon a una situación que yo no tengo ni conocía realmente las personas que estaban en esa situación, todo el mundo que leía el artículo, habían personas que mandaban mensajes de eso es mentira, eso es imposible, eso no, yo ni le hice caso a esa situación que yo leí, eso es una locura, incluyendo mis proveedores de servicio, dígase la misma aseguradora, dígase la misma financiera de la aseguradora, todo eso, todas esas personas sabían que eso es mentira. Tengo familiares que realmente, por ejemplo, es lo contrario, mandaban mensajes diciendo cómo ese muchacho hizo eso, por el morbo que realmente este artículo creó. Sí, Entonces, no te niego, es sumamente desmotivador, Nacho, cuando tú lo único que quieres en la vida es salir adelante, cuando tú lo único que quieres en la vida es tratar de ayudar, por ejemplo, no tanto al prójimo, como también, por ejemplo, ayudar a mi propia familia, porque nosotros somos, por ejemplo, yo vengo de unas raíces realmente clase media acomodada, por así decirlo. Sí. Cuando digo clase media, me refiero a todas las características vida y por haber de la clase media en República Dominicana, acomodada porque realmente, para mí, acomodado es una persona que tenga por lo menos sus comidas seguras. Claro. ¿Tú entiendes? La cosa Gracias a Dios, sí. Exactamente. Yo soy una persona que yo vengo de estudiar en el Fabio Amable Mota, en un liceo público, por ejemplo, en el corazón de Los Minas, y me siento muy orgulloso realmente, por ejemplo, de venir de ahí. Me siento, cuando voy a República Dominicana, o sea, tengo una solvencia social en ese aspecto donde me encanta reunirme con mis amigos del Fabio Mota, como me encanta también reunirme con mis amigos, por ejemplo, del Santa Rosa de Lima en La Romana, que también, que estudié en el mismo colegio donde estudió Carlos Fatule. Ya. Sí. Y qué te digo, hermano, o sea, con esa situación que me ocurrió, aprendí mucho, pero también aprendí a que yo no puedo controlar lo que las personas piensen de uno. Es imposible. Más sin embargo, sí yo puedo controlar a lo que yo le doy importancia. O sea, entonces yo lo que filtré, básicamente, y me concentré en todas esas personas que sí confiaron en mí, y le di para adelante, y nada, o sea, seguimos aquí, eso ocurrió hace 2 años aproximadamente, y seguimos en la lucha. Si tú tuvieras que asesorar a una persona que vaya a incursionar en la industria de transporte de carga en Estados Unidos, ¿qué tú le dirías? ¿Qué tú le aconsejarías? Que si va a invertir en la industria de la transportación en Estados Unidos, lo primero que haga es invertir en sus conocimientos, dígase, comenzando por obtener una licencia de conducir CDL, no para manejar necesariamente, sino para que él conozca todas las regulaciones y las reglas desde el punto de vista chofer. Yeah. Para que luego entonces se nutra desde ese punto de vista y pueda conocer luego todos los puntos y regulaciones desde el punto de vista dueño de empresa. Entonces, pero hay que comenzar por ahí. O sea, si es una cuestión de incursionar,
desde abajo. Ahora, si vas a incursionar, por ejemplo, una inversión ya mayoritaria, yo diría que encontrarse personas que lo asesoren de forma correcta, muy difícil en la industria, porque todo el mundo tiene una versión de lo mismo, porque muchas de las cosas de la industria son reglas y son leyes. Y las reglas y las leyes a veces son interpretativas, como la Biblia. Sí. En el sentido de que hay veces que uno interpreta algo y lo aplica como uno lo interpreta, pero el que la creó quería decir tal cosa. No se me dio a entender. Sí. Entonces, buena asesoría definitivamente para alguien que quiere invertir ya de forma mayorista. Sí. ¿Es lucrativa? La industria de la transportación, yo te puedo decir que es lucrativa a menores rangos cuando tú tienes, por así decirlo, cuando tú manejas una logística y una dinámica de pocas unidades y tú eres parte de tu equipo de trabajo, dígase como chofer. Por ejemplo, me refiero a una logística de 1 a 3, 4 unidades. Puede ser muy lucrativa si tú tienes un buen equipo de choferes que te cuiden tus unidades y que sean responsables. Puede ser muy lucrativa para un pequeño emprendedor, ¿sabes? Sí. Muy difícil cuando ya tú tienes, por ejemplo, una flotilla como la de nosotros, porque mucho del revenue, yo te puedo decir, por ejemplo, nosotros somos una empresa que nosotros hacemos alrededor de 7 a 8 millones de dólares al año, donde tenemos realmente, por ejemplo, un margen de beneficio de quizás un 2.5%. O sea, donde literalmente toda la plata se va en las operaciones mismas, donde ese margen de beneficio puede ser afectado muy fácilmente por lo que nosotros le llamamos overhead en inglés, que vendría siendo imprevisto en español. Sí. Situaciones que tú no puedes proyectar. Y supongo que en este negocio hay muchos imprevistos. Muchísimo. Este es el negocio de los imprevistos. Sí, me imagino que sí. Porque, por ejemplo, tú tienes, qué sé yo, 36 unidades en la carretera y es muy difícil que no aparezca uno y que en un día no te salgas con algo. Muy difícil proyectar los road service, muy difícil proyectar los towing. Los road service es la asistencia vial cuando una unidad se te queda en la avenida. Sí. Muy difícil proyectar, por ejemplo, las grúas, que son los towing. Muy difícil proyectar las situaciones legales. Muy difícil proyectar que cuando un chofer lo paran y le dan un ticket, etcétera, etcétera, hay que pagar. Y son muy caras. Las multas de la industria de transporte pesado es muy cara. No son igual que la de transporte residencial. O sea, un carro te ponen una multa de $50 y a uno le duele. Sí. Pero a un camión le ponen una multa, es por lo general siempre en los cientos y en los miles. Sí. Entonces es doloroso. Sí. Una persona que quiera contactar a la compañía o un conductor, ¿por dónde puede ponerse en comunicación con ustedes si en caso de que le interese conducir o trabajar con ustedes? Claro, nosotros estamos, por ejemplo, nuestro centro operativo ahora mismo está en Allentown, Pensilvania, y en Hazleton, Pensilvania. Cuando digo centro operativo me refiero a que nosotros, por ejemplo, todas las rutas por lo general parten desde acá y regresan acá siempre. Estamos ubicados acá. Pueden seguirnos, por ejemplo, en nuestra página web lksgroupinc.com. Y ahí tienen toda la información de cómo aplicar para la empresa, de el perfil de la empresa y todo lo demás. Y sí, o sea, a través de ahí podrían contactarnos. Lázaro, gracias. Muchas historias en este episodio. Esperemos que la gente les sirva de mucho todo lo que se ha dicho por aquí, sobre todo la gente, como te decía, que quiere emprender. Yo sé que hay mucho aprendizaje en este concepto. La gente que quiera aportar algo en los comentarios lo puede hacer. Yo sé que de este tema es un tema que es muy amplio. Es bastante amplio y es un tema que llama mucho a la conversación de la gente porque hay mucha gente o que son conductores que también tienen compañía y que si quieren colocar algo, pues en los comentarios que lo puedan hacer. Recuerden también suscribirse, compartir este tipo de información, de like, comente y... O sea, por ejemplo, para dar un poco, por ejemplo, en República Dominicana este oficio, y ya ahí te estoy dando un corte como para el morbo, en República Dominicana este oficio se viralizó por la cantidad de plata que en teoría, por ejemplo, hacen los choferes. Sí. Si eso es, como yo le digo, si eso es una gente que tenga un camión, imagínate una persona que tenga 36, tú sabes.
No te estoy diciendo con esto, para que tú entiendas, no es que una persona que tenga tantos camiones hace mucha plata, sino en que a veces en lo poco se encuentra lo mucho. Porque yo te puedo decir que yo, por ejemplo, he tenido 10 veces más a nivel de retos, tanto financieros como, por ejemplo, retos legales. He tenido 10 veces más retos que una persona que quizás tenga un solo camión. Y la estabilidad financiera quizás de una persona que tenga un solo camión, hay veces que se ve mucho más estable. Sí, porque que una persona... es proporcional lo que estábamos Sí, hablando, es proporcional. sí, definitivamente. Así que créanlo, es una realidad realmente. Por ejemplo, los choferes le va, sobre todo si son choferes que no son dueños de camiones, le va a la mayoría muy bien. Acá en Estados Unidos, las personas que realmente, por ejemplo, quieren encontrar carreras alternativas para sacar o salir de una situación económica y que le gusta la carretera, le gusta pasear, esto definitivamente es una industria ideal para eso, sobre todo si no hay compromisos de hijos, si no hay compromisos de que tenemos que estar en casa todo el tiempo. Lázaro, muchísimas gracias de verdad. Gracias, hermano. Gracias a ti por recibirme, sobre todo en tu empresa, recibirme en tu casa. Te quiero felicitar y también quiero valorarte porque representa una ilusión, representa un sueño para muchos. Gracias. Que llegan a este país con una mano atrás y otra adelante y que realmente se puedan hacer las cosas y se puedan hacer las cosas bien hechas. Amén, amén. Para adelante, hermano. Gracias. Hermano. Bendiciones. Hasta la próxima.